¿Qué tal? Buenos días, hermanas, buenos días, hermanos, buenos días a quienes nos estén escuchando el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo. Antes que nada, quisiera agradecer a las hermanas la oportunidad que me dan de participar en este su evento que ha sido un éxito. Trabajaron muy duro, prepararon el camino y esperemos que cosechen grandes frutos en este tiempo. El tema que me pidieron del que hablara pues, es sobre algo que es muy triste, muy lamentable y que sucede en casi todo el mundo, que es el alcoholismo, las adicciones. El alcoholismo, como ustedes deben de saber, es una enfermedad irreversible y progresiva. En algunos de los casos es la puerta de entrada a otras adicciones y problemas. Enferma a toda la familia. En México se calcula actualmente que hay cerca de 7 a 8 millones de personas con problemas de adicciones. Y el exceso del alcohol es la primera causa de muerte en la población jóvenes menores de 20 años, ya sean accidentes, atropellamientos, pleitos, incluso suicidios. ¿Cuáles son los síntomas de esta dependencia, de este hábito, de esta adicción? Primeramente es la tolerancia, una necesidad de consumir mayor cantidad para lograr el mismo efecto. La abstinencia, síntomas que siguen a la privación brusca del consumo. Intenta disminuir el consumo y no puede. Consume más de lo que quisiera. Deja de hacer actividades importantes debido al consumo y sigue consumiendo a pesar de padecer un problema físico o psicológico. Factores de riesgo que tienen todos los jóvenes y toda la población son tres básicamente. El primero es el factor individual, que tiene que ver con las características de la personalidad del individuo. Un niño que a temprana edad es expuesto a situaciones traumáticas, abusos y algunas cosas, violencia familiar, prevalencia de los estados de ánimo negativos, inadecuada expresión de afectos, síntomas de ansiedad y estrés, inefectivas estrategias de afrontamiento. El otro factor es el familiar, prevalencia de relaciones tensas y conflictivas, violencia intrafamiliar, prácticas de parentalidad y manejo familiar pobre o inconsistente, insuficiente monitoreo o supervisión parental, débil apoyo familiar y falta de reconocimiento de los hijos con baja o inconsistente reforzamiento. En este punto me gustaría comentarles que es lamentable que en México el día de hoy los jóvenes empiecen el consumo del alcohol o de cualquier otra adicción a los 12 o 14 años, en una etapa de su vida en la que todavía su cerebro no termina por desarrollar. No sé si ustedes sepan, pero el cerebro, la parte frontal del cerebro, termina en desarrollarse físicamente a los 21 años. Si un joven empieza a consumir droga o alcohol a los 14, va a ser muy difícil que pueda sobreponerse a esta adicción y se convierta en su adultez en un problema de alcoholismo grave, con las consecuencias que ya veíamos: violencia, maltratos, asesinatos, robos, asaltos y todo lo que podríamos ver cotidianamente. Es importante que como padres mantengamos una estricta vigilancia hacia nuestros jóvenes. Muchos avisos dan los jóvenes cuando empiezan a consumir, y podríamos verlo más adelante cuáles son estos. Y hay un factor familiar que ya lo habíamos visto, un factor ambiental. Cuando los jóvenes entran a la secundaria pareciera como que si tuvieran la libertad de hacer ya cualquier cosa porque ya entran en una etapa
según de madurez. Y en la escuela o en las escuelas, desgraciadamente, hay un consumo excesivo de drogas. Hay una tolerancia al consumo en las escuelas y no hay una vigilancia estricta. Falta de integración e identificación con un grupo, el joven se siente rechazado, no puede pertenecer al grupo y muchas veces es animado para pertenecer a que consuma alcohol o droga, trayendo como consecuencia pues que no está capacitado para decidir entre lo que es bueno y lo que es malo. Empieza a tener desinterés por las actividades escolares. ¿Cuáles son las consecuencias de que un joven empiece a consumir alcohol o droga? Iniciar el consumo del alcohol antes de los 18 años aumenta la probabilidad de continuar en la adultez, así como la de recurrir a otras drogas como la marihuana o la cocaína. Se ha encontrado que quienes inician el consumo del alcohol a los 14 años tienen un riesgo 4 veces mayor de presentar consumo problemático al alcohol y 10 veces más de utilizar otras sustancias, en comparación con los que empiezan a beber después de los 21 años. El consumo del alcohol en menores de 18 años puede influir de manera negativa en el desarrollo de su cerebro, debido a que el consumo del alcohol a corto plazo afecta la memoria, el aprendizaje. Los adolescentes bebedores tienden a obtener los más bajos resultados en su rendimiento escolar. Este es uno de los primeros signos importantes cuando un joven empieza a tomar otras actitudes, es que empieza a caer en desánimo, en la escuela empieza a fallar, empieza a faltar, se va de pinta y hace otras actividades en lugar de participar en la escuela, en sus deberes. Tendríamos que manejar mucho la vigilancia sobre nuestros jóvenes. Límites, autoridad, son cosas que son importantes en una familia. Estar al pendiente de nuestros hijos, de sus cambios de ánimo, de sus cambios de estados de conducta que se revelan, son notorios. Desgraciadamente, como la vida está tan acelerada y con tantos problemas, a veces creemos los adultos que es normal que el joven empiece a beber a esa edad, que empiece a conocer. Hay familias que dicen, bueno, pues si lo va a hacer, que lo haga aquí en la casa, trabaja tanto en la semana que el viernes tiene derecho a una copita. Estas son malas actitudes, malas decisiones. El joven no está en capacidad para entender el problema en el que se mete. Su madurez de su cerebro todavía no llega completa y no puede todavía asimilar lo que es bueno y lo que es malo. Y como veíamos, se ve afectado su cerebro. Puede impedir su desarrollo, el consumo de alguna adicción. El 80% de los jóvenes que empieza a consumir antes de los 21 años, en su etapa adulta se convierte en un adicto, según las estadísticas. Y esto es muy lamentable y deberíamos poner mucha atención en las conductas de nuestros hijos, en cómo se van desarrollando, en sus estados de ánimo depresivos, intolerantes, se esconden, solitarios, su escuela empiezan a fallar, reprobar materias y al final viene la mentira y el engaño y terminan, empiezan a fracasar en cada una de las cosas que intentan, y como no están capacitados tampoco para la frustración, lo único que los consuela en esas condiciones es el alcohol o la droga. Y esto se convierte en un círculo vicioso y del cual nuestros jóvenes desgraciadamente no pueden librarse por sí mismos de ello. Mucho cuidado en esa situación, cuidemos a nuestros hijos. ¿Cuáles son las consecuencias del consumo del alcohol en adolescentes? Dice aquí, alteración en el desarrollo y crecimiento de sus huesos, mayor predisposición a enfermedades respiratorias,
mayor susceptibilidad a contraer infecciones, trastornos del sistema endocrino, disminución de la producción de hormona del crecimiento, encargada no solo del crecimiento y desarrollo, sino también de los procesos de diferenciación sexual y maduración en la pubertad, retardo en la maduración de los caracteres sexuales secundarios, características fisiológicas que permiten distinguir al hombre y a la mujer diferentes del aparato reproductor, como por ejemplo la barba y la voz. Una detección temprana de los problemas con la bebida pudieran ser las siguientes. El individuo empieza a pensar frecuentemente en la bebida. Por una, por otra, un bautizo, un cumpleaños, una reunión, lo primero en lo que se piensa es en qué vamos a beber. Y generalmente la colectividad decide beber alcohol. Aumenta la tolerancia, es decir, que en el lenguaje coloquial dice que aprende a beber, ¿no? Que resiste más al alcohol, ¿no? Que está aprendiendo, pero no es cierto. Bebe más rápido, consume rápidamente el alcohol como si se fuera a acabar, bebe a solas, bebe para obtener afecto, tiene lagunas mentales, protege el abastecimiento, bebe más de lo planeado o sin haberlo planeado. Aquí podemos entrar ya en la cuestión del autoengaño. Y el autoengaño no es solamente por parte de la persona que empieza a consumir, sino que incluso por la misma familia. La misma familia oculta la verdad en la que están viviendo por no quedar mal, por el prestigio, por el estatus quizás de la persona, no sé. Pero hay una negación terrible, terrible, antes de aceptar la situación en la que se encuentran. Y esto trae muchas consecuencias. Cuando confrontamos a alguien que tiene problemas con su manera de beber, lo primero que dice, no, alcohólico yo no. Nunca me he quedado tirado, pues yo aquí estoy en la casa, voy a los mejores lugares y estoy sentado. Bebo porque tengo problemas con mi mujer, ella es la culpable de que yo beba. Yo puedo dejar de beber cuando quiera. Me emborraché porque la fiesta estaba bien buena. Yo no le hago daño a nadie. Cumplo con mis obligaciones, doy mi chivo, no pasa nada en mí. Yo estoy muy bien. Pero si le preguntáramos a la familia y fuera honesta, nos daríamos cuenta de que viven un infierno. Un alcohólico es una persona egoísta por naturaleza y cuando no bebe se convierte en un ogro, iracundo, malhumorado, nada lo complace, nada está a su satisfacción y culpa a los demás de todo lo que le pasa. Es inestable, irritante, ansioso, padece de insomnio, siente que algo le falta y no sabe qué es. Y en esas condiciones, a lo primero que acude es a volver a beber y mantenerse en esa situación todo el tiempo que pueda porque no quiere que llegue el dolor y el sufrimiento, es decir, la catástrofe por su manera de beber. En términos generales, esta es, digamos que una introducción acerca de las características de un alcohólico, lo que produce, lo que hace, el daño que ocasiona, cómo se manifiesta. Yo quisiera hacerles de su conocimiento que aquí en la región Santa Mónica tenemos un ministerio que es un ministerio de recuperación y se llama Celebremos la Recuperación.
Hemos estado trabajando ya por algunos años con este programa que gracias a Dios encontramos en la ciudad de California, en Estados Unidos, y que ha tenido éxito durante ya casi 30 años. ¿Qué es Celebremos la Recuperación? Celebremos la Recuperación es un programa bíblico de recuperación que ayuda a la gente a vencer sus heridas, sus hábitos, sus frustraciones y sus complejos. ¿Dónde se fundamenta Celebremos la Recuperación? Definitivamente es un programa que se fundamenta en la palabra, compuesto por principios bíblicos, apoyado por los 12 pasos de AA y las bienaventuranzas del Maestro Jesús. Y sigue un formato acerca del ministerio de Jesús en Mateo 9:35, que es orar, enseñar y sanar. Celebremos la Recuperación trabaja con 8 principios de recuperación. Las vidas son transformadas y comienzan a experimentar gozo, paz y la verdadera libertad. Estos 8 principios basados en el Sermón del Monte de las bienaventuranzas del Señor son los siguientes. El primero de ellos dice que reconozco que no soy Dios. Admito que soy incapaz de controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es inmanejable. Yo quisiera dejarles una escritura que describe perfectamente lo que el Señor tiene dispuesto para nosotros, los que no solo tenemos un problema de adicción, sino los que sufrimos de abuso, traumas o alguna herida del pasado. Y esta escritura está en Isaías 57:18 y dice: he visto cómo han actuado, pero los sanaré. Los guiaré y les ayudaré y los consolaré a los que lloran. Ofrezco paz a todos, a los que están cerca y a los que están lejos. Impresionantes bendiciones, impresionantes promesas del Señor. Él está al pendiente de nuestra vida. Él está al pendiente, dice que nos conoce. Sabe cómo hemos actuado, sabe en dónde estamos parados, pero Él está dispuesto a sanarnos. ¿Qué hay que hacer para recuperarnos? Ustedes seguramente saben dónde empezó la caída del hombre. Sí, por supuesto, en Génesis, con Adán y Eva, a donde cada uno de ellos culpaba al otro de la caída, ¿no? No, la mujer que me diste me engañó. La mujer dijo, la víbora me dijo, ¿no? Pero finalmente, si somos honestos, cada uno de nosotros debe tomar su responsabilidad. Y definitivamente la caída del hombre viene con la desobediencia a Dios. El programa, como ustedes ven, dice que jugamos a ser dioses. Y el diablo le decía a esta pareja, no, coman de ese árbol, no hay problema. Lo que pasa es que no quiere que ustedes conozcan la verdad, que sean poderosos, que sean como dioses. El hombre siempre ha querido jugar a ser Dios, a tener el control, a no dejar que los demás lo pisoteen a uno ni pasen sobre su autoridad, porque nosotros los que tenemos un problema emocional siempre queremos estar por encima de otros y teniendo el control de sus vidas y de sus acciones incluso, en todo momento. Pero eso no es posible. Diría alguien, o el Señor diría, yo sí soy Dios, pero tú no.
Si puedes mirar a las estrellas en la noche, te podrás dar cuenta de que hay millones de astros ahí. Y tú no eres más que una pequeña miserable partícula de este universo. ¿Qué se necesita para poderse recuperar de la adicción, de la zozobra, del fracaso, de la catástrofe? Como dice este principio, primer principio, reconocer con todo mi corazón que no soy Dios y que no tengo el control de nada. ¿Qué sucede cuando nos enfrentamos a esta realidad? ¿Qué sucede cuando nos invitan a ver lo que somos a través del programa? Porque tenemos que identificar honestamente quiénes somos. El problema del alcoholismo no es en sí el problema. El problema del alcoholismo solo es la consecuencia de una vida desordenada, de una vida llena de miseria. Y miseria no solo física, no solo emocional, sino sobre todo una miseria espiritual, a donde no reconocemos el poder de Dios y su amor, a donde no aceptamos su dirección y sus leyes. Hacemos lo que queremos porque somos la punta de lanza de la creación, el Dios de nuestro propio universo. Pero cuando nos damos cuenta que no somos nada y viene la caída, ya no sabemos a dónde correr. Queremos escondernos en el agujero más profundo porque no somos lo que pensamos. Lo que no nos damos cuenta es que toda la gente que está a nuestro alrededor lo sabe. Sabe quiénes somos, sabe dónde estamos y sabe lo débiles que somos. Hay muchas etapas del alcoholismo y de la recuperación en las que hay muchos conflictos, sobre todo en pareja. La esposa, al ver que ¿cómo decirlo? Dice mi esposa, su mongolito, no es cierto, su amado esposo que está teniendo problemas, se convierte en un hijo más muchas veces. Una criatura a la que hay que cuidar y a la que hay que estar protegiendo y a la que hay que estar cuidándole, que no se exceda y que no, incluso hasta regañándolo, gritándole, poniéndose en una condición de una madre estricta, pero a la que nadie le hace caso. Desgraciadamente, el alcoholismo afecta, dice por ahí los que saben de esto, que unos 10 kilómetros a la redonda de donde vive, sobre todo a su familia, a sus hijos, a su esposa, también están enfermos. Se llama el carrusel del alcohólico. El alcohólico lleva a su familia a estados de ansiedad, de depresión, de amargura, de tristeza, de no saber qué hacer. Y en esas condiciones, los problemas matrimoniales son terribles. Mi opinión acerca de esto es que, ¿cómo hacerle para que el individuo razone o piense? Una persona que está alcoholizada y en estas condiciones, créanme, ya no piensa, ya no razona. Solo sigue los impulsos de su naturaleza. Y esa naturaleza pecaminosa lo lleva siempre a caminar por el camino torcido. Entonces, el alcoholismo, como veíamos, no tiene cura. Es progresivo, es mortal, afecta física, mental y emocionalmente. ¿Qué hay que hacer con alguien que tiene el problema? Y miren, en verdad, incluso la Biblia describe perfectamente
a quien es un alcohólico. Esto lo podemos ver en Proverbios 23, del 29 al 35, que dice: ¿de quién son los lamentos? ¿De quién los pesares? ¿De quién son los pleitos? ¿De quién las quejas? ¿De quién son las heridas gratuitas? ¿De quién los ojos morados? Del que no suelta la botella de vino, ni deja de probar licores. No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo brilla en la copa, ni en la suavidad con la que se desliza, porque acaba mordiendo como serpiente y envenenando como víbora. Tus ojos verán alucinaciones y tu mente imaginará estupideces. Te parecerá estar durmiendo en alta mar, acostado sobre el mástil mayor, y dirás: me he herido, pero no me duele. Me he golpeado, pero no lo siento. ¿Cuándo despertaré de este sueño para ir a buscar otro trago? Esta es una descripción que hace la Biblia de quien está en estos problemas de alcoholismo. Imagínense, es impresionante cómo el Señor nos puede estar describiendo exactamente cómo somos los alcohólicos. El alcoholismo empieza con una obsesión, un pensamiento, una idea, que puede ser porque mi equipo ganó, que puede ser porque me casé, que puede ser por el cumpleaños, que puede ser porque hace frío. Llega a la mente un pensamiento, o simplemente porque viste una imagen en la televisión, un comercial, una revista o lo que sea. La obsesión es un pensamiento que inicia como un pensamiento. Y cuando la obsesión en un alcohólico se dispara, el alcohólico no puede detenerse. Termina bebiendo a pesar de que no quiera. La Biblia también describe perfectamente lo que es la obsesión. Y esto lo podemos ver en Romanos 7:15. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien hace, sino el mal que no quiero. Ya no soy yo quien hace, sino el pecado que habita en mí. Una descripción exacta de lo que es la obsesión. A ustedes quizás se pregunten por qué, si está en una situación crítica, por qué si nuestros problemas son muy graves, por qué si debe dinero, por qué si está enfermo, por qué si tenemos necesidad, él una y otra vez vuelve a beber. Porque no está en él, porque está enfermo, porque padece una enfermedad incurable, progresiva y mortal que ha afectado todo su ser, física, mental y espiritualmente. Está abatido, está acabado, está derrotado, no puede levantarse por sí mismo, y para muchas personas esto es incomprensible. ¿Cómo que no puede? ¿Cómo es posible que no lo pueda hacer? Pero esta escritura lo describe perfectamente. El pecado que habita en mí es quien me hace hacer lo que no quiero, lo que aborrezco. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué nos propone el programa? ¿Qué nos propone este maravilloso programa de Celebremos a la Recuperación? Ahí mismo en Romanos 12:1 dice: por lo tanto, tomando en cuenta la misericordia de Dios, le ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Una manera tan fácil de describir qué camino tomar. Cambiar nuestra mente es fácil, es sencillo. Cambiar nuestra manera de pensar, conducirnos por el bien, por nuestra propia voluntad, eso es imposible, porque estamos tan sumidos en nuestros propios criterios, en nuestros pensamientos, en nuestros dolores, en nuestros resentimientos, en nuestras heridas, que es intolerable que alguien nos esté reclamando que tenemos que cambiar cuando no podemos. Y generalmente después de una discusión acalorada, en nuestras familias el individuo se sale corriendo a buscar alivio en otro lado, comprensión, y lo encuentra en los amorosos brazos del dios Baco, del alcohol o la droga, o otro tipo de actividades, o otras cosas que llaman su atención y hacen que el individuo cada día caiga más. ¿Cuál es el procedimiento, la cura? ¿Cómo podemos hacerle? El Señor pone a nuestra disposición su palabra, sus enseñanzas, sus leyes, su amor, pero sobre todo su gracia. ¿Cómo obtenerla? Podemos ir a un supermercado ahorita que hay crisis a conseguir la gracia. Podemos ir a una tlapalería, podemos ir al bosque ahí a meditar, al mar. ¿Cómo conseguimos la gracia? ¿Cómo viene la gracia a nosotros? ¿Cómo es posible que podamos obtener ese don maravilloso, inconmensurable, que es la gracia de Dios? En el programa de AA dice que solamente un acto de la providencia puede remover la obsesión de beber. Es decir, el único que tiene el poder para sanar, y ya lo veíamos en la Escritura, es Dios, y tendríamos que acudir a Él. Santiago, en su carta de Santiago 4, 6, 10, dice lo siguiente: pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos y da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, pecadores. Límpiense las manos ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren, lamentense, que su sonrisa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante de Dios y Él los exaltará. Impresionante la dirección que nos da el Señor. Que mi pueblo se humille, que mi pueblo doble su rodilla. Y yo les daré de mi gracia, de mi amor, y la gracia de Dios es el poder que necesitamos para cambiar nuestra situación. En el momento en el que nosotros decidamos dejar, incluso no queriendo, sino aceptando solamente la condición que tenemos, humillándonos y reconociendo la naturaleza exacta de nuestras faltas, cómo somos, cómo vivimos, a quién hemos dañado, a quién hemos ofendido, cómo hemos desobedecido al Señor. Viene a nosotros la gracia. Pero para que la gracia de Dios pueda manifestarse plenamente, tenemos que pasar por un proceso que estoy seguro que ustedes vieron en ese libro maravilloso de En busca de Dios: humildad,
honestidad, arrepentimiento y quebranto. Son los pasos que tenemos que dar para alcanzar la gracia de Dios. En ese tránsito, el dolor del que hablaba el doctor es intenso. Duele enfrentarse a uno mismo, duele enfrentar su verdad, duele entender que el problema no es solo el alcohol, sino es nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar y lo egoísta que somos las personas que tenemos este problema, y aún pudiera decir que en general muchas otras personas pudieran padecer de estas cosas. Cuando nos humillamos, cuando reconocemos, cuando estamos poniéndonos en disposición del Señor, dice su palabra que aunque no quieras, Filipenses 2:13, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. ¿Qué significa esto? Cuando nos humillamos, cuando el dolor y el quebranto nos lleva a aceptar nuestra condición, la gracia de Dios viene, el poder de Dios nos da una conciencia clara de que debemos de cambiar, pero también nos da ese poder, nos da esa condición. Tú puedes hacerlo, pero solo con mi ayuda, dice el Señor. Yo estaré contigo, yo te sanaré, yo te cuidaré, yo te guiaré por el camino, yo te daré paz, dice la Escritura. Por lo tanto, dice 2 de Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Cuando la gracia de Dios viene y el Señor vive en nuestras vidas, nueva criatura vamos siendo. Vamos siendo reconstruidos, regenerados, transformados. Vamos siendo fortalecidos. Dice el Señor en unas escrituras, yo te quitaré ese corazón de piedra que tienes y te daré un corazón nuevo. Las promesas se viven, hermanos, hermanas. Las promesas se buscan, se pelean, se luchan, pero hay que humillarse. Tiene que doler. Una persona que bebe normalmente le huye al dolor y al sufrimiento. Por eso prefiere mantenerse en esa condición. Si nosotros los ayudamos poniéndoles colchoncitos para que no se den duro, los estamos perjudicando. El Señor nos da 3 situaciones que hacen que nosotros, llama nuestra atención el Señor con algunas cosas. La primera, permite que llegue la crisis. ¿Qué es la crisis? Puede ser enfermedad, puede ser problemas financieros, divorcios, pueden ser otro tipo de situaciones que vivimos, amargura, tristeza, ansiedad, depresión, muchas cosas que se manifiestan a través de la crisis. Otra cosa que utiliza el Señor para llamar nuestra atención se llama confrontación. Cuando a una persona se le dice, y le platicaba a mi esposa esta parte, ¿tienes espalda de caballo? Lo primero que hacemos es, pues ¿cómo va a tener espalda de caballo? Estás loco, ¿no? Si 2 personas le dicen, ¿tienes espalda de caballo? Mírate en el espejo, no vaya a ser que sí tengas espalda de caballo, ¿no? Pero si 3 personas te dicen que tienes espalda de caballo,
cómprate una silla de montar, porque seguramente tienes espalda de caballo. No puede ser que no escuches cuando las personas te digan, ¿no?, que estás pasando. Entonces, Dios utiliza la confrontación y utiliza otras personas para llamar la atención del individuo y situarlo en su realidad, no negarse la realidad, no ocultar la verdad, no dejar que pasen las cosas pensando que eso es normal, que así es, que así debe de ser. Tenemos que hacer algo con valor y enfrentar la verdad, por muy dolorosa que ésta sea. Y entonces viene la gracia a nuestras vidas, cuando no solo a nivel individual, sino como familia, podemos aceptar nuestra condición. Porque dice el Señor que resiste a los orgullosos. ¿Quién es el orgulloso? Yo puedo, yo no necesito, no necesito que me digas, sí, yo soy poderoso, yo soy inteligente, no ves que el negocio que tengo, no ves que soy así, soy asado, no necesito de nadie. Pero eso dice el Señor que lo resiste, que se aparta de ellos. Sin en cambio, da gracia al humilde, un valor inconmensurable, algo que no tiene límites y que nosotros podríamos tener si nos humillamos, si lo aceptamos, si vamos corriendo a su encuentro del Señor. Así es de que dice la Escritura también que te baste con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, más bien haré alarde de mis debilidades para que permanezcan sobre mí el poder de Cristo. Te baste con mi gracia. Es decir, que ahí está para mí la clave para poder salir de esta terrible situación. Ir a Dios con todo nuestro corazón, humillarnos, reconocer quiénes somos y recibir el don preciado de su gracia para finalmente ser nueva criatura y tener el poder para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Así es de que, hermanos, dice el Señor que Él conoce nuestras obras. Dice tu duro trabajo en Apocalipsis 2:2. Tu perseverancia, sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre, sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Hermanos, la caída del hombre, la caída de cualquier situación se da en el momento en que nos alejamos de Dios, en el momento en el que nos olvidamos de dónde venimos, quién es el proveedor, quién es el sustentador, quién es el creador, quién lo es todo. Nosotros solo somos una pequeña partícula de este universo, prácticamente nada. En términos generales, hermanos, este es solo el principio del programa. Son 8 principios y esto que les acabo yo de relatar
solo es el principio 1. Así es como iniciamos. Aquí en la región Santa Mónica trabajamos todos los sábados de 6 a 8 en este programa que ya nos ha dado muy buenos resultados, que ya hemos tenido algunos jovencitos que se han acercado por información y que han encontrado en ellos una dirección a través de la palabra para que puedan realizar su vida de una manera como Dios quiere. Se han acercado padres para poder saber cómo orientar a sus hijos que empiezan a consumir. Se han acercado personas que tienen adicción y que han podido resolver a través de este programa. Tenemos 2 casos impresionantes de gente que llegó con problemas de adicción, cocaína y algunas otras piedras y cosas así. Y hoy, hermanos, se han bautizado aquí, en la iglesia. Han podido superar su problema de adicción y se han entregado hoy a el Señor Jesús con todo su corazón y se sienten libres. Cada día estamos aquí reunidos los sábados de 6 a 8. Yo personalmente me pongo a su disposición para cualquier duda, para cualquier sugerencia, para cualquier cosa que ustedes quieran que yo pueda ayudarlos. En la región Santa Mónica estamos empeñados en formar diferentes talleres. En fechas recientes vamos a echar a andar otro programa igual de recuperación que se llama Discípulos en Movimiento. Vino un hermano de Estados Unidos, Timothy, y nos capacitó a varios hermanos aquí en México, y este programa se va a poner también a su disposición una vez que podamos salir de la contingencia. No me queda más que agradecerles de todo corazón la oportunidad que me dan de compartir esto en lo que el Señor me ha estado capacitando. Agradecerles con todo mi corazón que se hayan fijado en mí para compartir esto y espero en Dios que pueda ser útil para sus vidas. Deseo, anhelo, pido a Dios que su gracia las llene y las sobreabunde, ¿sí? Para que puedan ustedes cosechar en esta parte de su conferencia lo que sembraron el día que tuvieron aquí su conferencia. Gracias por todo y deseo con todo mi corazón que Dios los bendiga. Ojalá y podamos salir victoriosos del problema que tenemos en México a través de esta pandemia, pero como ven, solamente es a través del poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, que Dios las bendiga.